Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo y su misericordia estén con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Quiero enviar un saludo cordial a todos aquellos que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Un saludo para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Bolivia, para Cuba, para Argentina, para Italia, para todos los lugares donde este estudio tema, mis queridos hermanos, será escuchado. Hemos orado, nos hemos puesto en las manos del Señor y nuestro estudio tema de esta hora, la esposa del Cordero. Y saben, mis apreciados hermanos, a menudo hemos sido enseñados que la iglesia es la esposa del Cordero. Y al parecer algunos versículos tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento apoyan este aserto. Pero como veremos en este pequeño estudio, esto es un error. Uno de los tantos engaños procedentes de Roma con el fin de entrampar a las almas. ¿Qué hay de malo en esta enseñanza? Veamos primeramente, mis hermanos, la verdad sobre el asunto y entonces vamos a poder entender el valioso mensaje de la palabra de Dios sobre la esposa del Cordero y el perverso propósito de la falsa doctrina de que la esposa es la iglesia. Vamos a la palabra del Señor para dar inicio a nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al 11. La palabra del Señor dice así: Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo: Ven, y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Versículo 10. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Verso 11. Resplandecía con la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y saben, mis queridos hermanos, y escuchen lo que la mensajera del Señor dice. En la parábola, cuando vino el esposo, los que estaban preparados entraron con él a las bodas. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan: Ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo desde Dios. Sigue diciendo: Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa, y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Y ahí menciona Apocalipsis 19:9. Si son los invitados, dice la mensajera del Señor, no pueden representar también la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio, la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Daniel 7:14 y Apocalipsis 21:2.
Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino. Mateo capítulo 8, versículo 11. Lucas capítulo 22, versículo 30. Para participar de la cena de las bodas del Cordero. Y esto está escrito en el Conflicto de los Siglos, mis hermanos, la página 422 o el capítulo titulado Jesucristo, nuestro abogado. Entonces, hermanos, en la Biblia y en esta sencilla cita que acabamos de leer, queda claramente establecido, hermanos, que la iglesia son las almas fieles, los convidados a las bodas. Pero la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén, la capital del reino de Dios. La nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la ciudad donde residirán los hijos de Dios, el centro de su habitación en la tierra nueva. Ahora, mis hermanos, en el Antiguo Testamento ocurrió lo mismo. La iglesia, o sea, el pueblo de Dios, siempre lo constituyeron las almas fieles. La mensajera del Señor dice: desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Hechos de los Apóstoles, la página 10, o el capítulo El propósito de Dios para su iglesia. Entonces, hermanos, la ciudad de la antigua Jerusalén era la capital de Israel, el lugar donde se hallaba el sagrado santuario donde moraba el Señor, el centro administrativo y religioso de la nación escogida de Dios. Pero déjeme decirle, la antigua Jerusalén no cumplió con el plan de Dios. Fracasó, mis apreciados, en su misión. Se convirtió en una ciudad infiel, en una adúltera. Vamos a la Biblia. Ezequiel capítulo 16, versículo 32. Y saben, yo les aconsejo que lean todo el capítulo, mis queridos hermanos. Ezequiel 16, 32 dice: sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños. Mis queridos hermanos, el Señor fue su marido, pero ella le fue infiel. Y saben, Jesús lloró sobre esa ciudad. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 23, el versículo 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos bajo sus alas y no quisiste? Mis queridos hermanos, y en el año 70 fue destruida junto con su santuario, del cual no quedó piedra sobre piedra. El apóstol Pablo, hermanos, establece un interesante contraste entre las dos Jerusalén, la terrenal y la celestial. Así es que vamos a la Biblia para poder ver ese contraste, y espero en Dios que podamos entender. Gálatas capítulo 4, versículo 24 al 31. La palabra del Señor dice así: esta es una alegoría, porque estas mujeres representan los dos pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar. Verso 25. Porque Agar equivale al monte Sinaí, que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, dice Pablo en el versículo 26, que es la madre de todos nosotros, es libre. Verso 27, porque está escrito: alégrate estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Verso 28, así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Versículo 29,
Pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es también ahora. ¿Está entendiendo? Versículo 30. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Verso 31. Así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libres. Mis apreciados hermanos, el apóstol Pablo presenta el hecho de que la Jerusalén de su tiempo, que rechazó y crucificó a Cristo, está en esclavitud por seguir enseñanzas falsas, y rechazar al único que lo podía libertar del pecado. Escuche lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34 al 37. Juan capítulo 8, versículos 34 al 37. Dice, Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Verso 36. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libres. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Mis apreciados hermanos, ahora los cristianos, los fieles que constituyen la iglesia de Dios, son los hijos de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. La antigua Jerusalén, déjenme decirles, la adúltera y la esclava, no era otra cosa sino el centro administrativo del antiguo Israel que rechazó y crucificó a Cristo. ¿Sí? También era la residencia del Sanedrín, o sea, el lugar donde los líderes judíos maquinaban sus vergonzosas maniobras políticas a fin de gobernar a la nación al antojo de sus corazones codiciosos. Y saben, los hijos de Dios entonces, hermanos, ya no debían seguir las órdenes del Sanedrín apóstata, de la Jerusalén terrenal, sino depender de la Jerusalén celestial, la esposa pura del Cordero. Ya no debían depender más del santuario terrenal de Jerusalén, sino del santuario celestial donde está Cristo ministrando, mis queridos hermanos, por cada uno de nosotros. Escuche lo que dice la Biblia ahí en Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. Dice así, pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles en asamblea festiva. Mis queridos hermanos, también usted puede leer Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y saben, hermanos, esto que nosotros acabamos de leer de la Jerusalén antigua, lamentablemente, hoy la historia se ha vuelto a repetir. Y saben, hermanos, y se ha vuelto a repetir exactamente como la mensajera del Señor, ¿verdad?, lo profetizó. Veamos lo que ella dice, mis queridos hermanos. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Sigue diciendo, él viene a investigar en Battle Creek que ha estado moviéndose en la misma dirección que Jerusalén. Escucha, hermano, el Señor ve lo que el agente humano no ve ni verá. El resultado de los designios humanos en Battle Creek. Continúa la cita. Él ha hecho todo lo que en su calidad de Dios podía hacer, pero a través de un largo proceso de desviación de los principios justos y santos, los hombres se han colocado donde la luz, la justicia y la misericordia no se disciernen. Este proceder se ha hecho parte de su misma
naturaleza. Y la cita termina diciendo así, hermanos: estos no son cuentos ociosos, sino la verdad misma. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 74, 75 y la 76. O lo puede encontrar en el capítulo Desviados del Bien. Mis queridos hermanos, leamos otra cita para reforzar lo que estamos diciendo. ¿Cómo trataron los hombres a Cristo cuando vino? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así es hoy, dice ella, hermanos. Se repite esta historia y se repetirá vez tras vez. Y hoy lo estamos viendo, mis apreciados hermanos, repetirse la misma historia. Pero la cita sigue diciendo: antes de que venga el Señor en las nubes del cielo, los engaños de Satanás estarán sobre los que moran en la tierra. A fin de conocerle, la página 55 o el título Los hijos de Dios del 17 de febrero. Mis queridos hermanos, ¿sabían ustedes que en la Jerusalén adventista, la Asociación General, ya aconteció lo mismo que en la Jerusalén judía varias veces? ¿Sabían ustedes, hermanos, que eso ya sucedió varias veces y sigue sucediendo? ¿Saben? En 1888, la Jerusalén adventista crucificó a Cristo al rechazar el mensaje enviado, ¿verdad?, por él a través de sus siervos Wagoner y Jones. Escuche lo que la mensajera del Señor dice, mis queridos hermanos. Pero todo el universo fue testigo del trato vergonzoso que le dieron a Jesucristo, que estaba representado por el Espíritu Santo. Sigue diciendo: si Cristo hubiera estado ante ellos, lo habrían tratado de la misma forma en que los judíos lo trataron. ¿Y cómo trataron, mis apreciados hermanos, los judíos a Jesucristo? ¿Cómo lo trataron? Lo trataron tan mal, mis queridos hermanos, lo rechazaron, lo despreciaron. ¿Sí? Hasta le decían que tenía demonio. Al final lo crucificaron. ¿Se da cuenta? Y la mensajera del Señor dice, mis queridos hermanos, que si Jesucristo hubiera estado en persona, mis queridos hermanos, en la asociación, mis queridos hermanos, en ese entonces, en 1888, lo hubieran crucificado de la misma manera que los judíos lo hicieron. Oh, mis queridos hermanos, pero sigue diciendo la cita: los que en Minneapolis abrieron la puerta de sus corazones a la tentación y llevaron el mismo espíritu a sus hogares, comprenderán, si no ahora, en un futuro cercano, que ellos, a pesar del Espíritu de gracia, resistieron al Espíritu Santo. Oh, mis queridos hermanos, y eso está, ¿verdad?, en la carta 16 de enero de 1896. Oh, mis queridos hermanos, y luego déjeme decirle, la Jerusalén adventista continuó haciendo lo mismo al establecer un centro de dirección monárquico al estilo romanista en Battle Creek. Usted puede verlo, mis queridos hermanos, ahí en Testimonios para los Ministros, la página 347 a la 364. Por eso dejó de ser la voz de Dios para la iglesia. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Eso está escrito en Eventos de los Últimos Días, la página 52, o el título La Iglesia de Dios en los Últimos Días. La mensajera del Señor dice: ¿quién puede sentirse seguro que está a salvo al respetar la voz de la Asociación General? Escuche la respuesta. Si el pueblo en las iglesias entendiera la administración de los hombres que caminan bajo su propia luz, ¿respetarían sus decisiones? Yo les contestaría: no, en ningún momento. ¿Se da cuenta? Se me ha mostrado que la mayoría del pueblo
no sabe que el corazón de la obra se encuentra enfermo y corrompido en Battle Creek, mis queridos hermanos. Y por eso hay muchos que defienden a capa y espada a la Asociación General Adventista, porque no saben ni se han dado cuenta, como dice la mensajera del Señor. Dice que la mayoría del pueblo no sabe que el corazón de la obra se encuentra enfermo y corrompido. Escuche lo que sigue diciendo: la mayoría del pueblo aprueba planes que no entienden. Y eso es cierto, mis queridos hermanos. Nomás les llevan los planes, esto vamos a hacer, y todos dicen, vea, como borregos, amén. Mis queridos hermanos, pueblo de Dios, investiga. Que no te sigan engañando. Eso está, mis queridos hermanos, en la colección Spalding y Maga, en la página 38. Pero saben, hermanos, lo peor estaba en el futuro. La historia se repetiría vez tras vez en el tiempo del fin, en el moderno Israel. Así lo anunció, mis queridos hermanos, claramente la mensajera del Señor. Escuche: en el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. ¿A dónde? En el corazón de la obra. Sigue diciendo: buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Review and Herald, diciembre 24 de 1889. Leamos otra cita, mis apreciados hermanos. La religión de Jesús está en peligro. Se la está mezclando con mundanalidad, mis queridos hermanos, y eso nosotros lo podemos ver en medio del pueblo de Dios. Cuánta mundanalidad, mis apreciados hermanos, no hay dentro del supuesto pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, es tiempo de despertar, es tiempo de tener un reavivamiento, una reforma completa y genuina en cada uno de nosotros. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad, dice la mensajera del Señor, y sabiduría que viene de arriba, y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. O sea que si siguen con sus mundanalidades, si siguen rechazando el mensaje, mis queridos hermanos, que Dios envía los reproches, las reprensiones, dice que Dios va a retirar su mano prosperadora de la asociación, lo cual ya la ha retirado. Se retirará el arca del pacto de entre su pueblo. Escuche, se introducirán ocultamente los ídolos. Oh, mis queridos hermanos, los han introducido. Porque si no hubieran introducido tanto ídolo encubiertamente, no se celebrara tanta fiesta pagana en medio del pueblo de Dios. Se dará entrada a falsos principios y falsos preceptos en el santuario. Y eso lo podemos ver por donde quiera, mis queridos hermanos. ¿Por qué cree usted que es la razón que no se predica el mensaje de los tres ángeles desde los púlpitos adventistas? Oh, mis queridos hermanos, porque le han dado entrada, le han dado cabida a falsos principios y preceptos en el santuario. Oh, mis queridos hermanos, ¿se respetará al anticristo? ¿Se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que somos? Oh, mis queridos hermanos, sigue diciendo la cita: se transformará el instrumento de Dios, la casa editora, en una institución meramente política y mundana. Oh, mis queridos hermanos, hoy cuánto no vemos que publican libros y libros, mis queridos hermanos, que no tienen nada que ver con el verdadero mensaje adventista. Hasta publican libros, mis queridos hermanos, de otros autores de otras religiones. Oh, mis queridos hermanos, sigue diciendo: hacia eso nos está conduciendo directamente el enemigo mediante hombres cegados y no consagrados.
Usted lo puede leer en el libro El Otro Poder, la página 95 y 96. Mis queridos hermanos, es triste el panorama, pero no es más que la verdad de lo que ya está aconteciendo. El corazón de la obra, la dirigencia máxima adventista, la Asociación General, la Jerusalén Adventista y con ella todos los centros administrativos adventistas dependientes de la misma, repetirá y está repitiendo la historia de la antigua Jerusalén, y esto lo hará vez tras vez, y peor que nunca, mis queridos hermanos, en el último momento de la historia en la cual estamos viviendo. Mis queridos hermanos, entonces aquí resulta una pregunta: ¿cómo terminará todo esto? También en este punto, mis queridos, la historia se va a repetir. La Jerusalén adventista terminará de la misma manera que la Jerusalén judía. Será totalmente destruida. De ella no quedará piedra sobre piedra, mis apreciados. Cuando los castigos de Dios comiencen a caer, será la primera en ser castigada. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer los hijos de Dios hoy ante semejante panorama? ¿Qué debemos hacer? Simplemente seguir el consejo inspirado del apóstol Pablo, depender exclusivamente de la Jerusalén de arriba, la celestial, la esposa del Cordero. Oh, mis queridos hermanos, de manera que no podemos acusar hoy a aquellos que rompen con la organización adventista y siguen viviendo de acuerdo a la palabra de Dios como si fuesen apóstatas, porque no están haciendo otra cosa sino cumplir con la palabra de Dios, separándose de la Jerusalén adventista, de la apóstata. Es el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, el que los mueve a hacer esto. Cuando esa separación la hacen para obedecer la verdad y aprender a depender de Cristo solamente, mostrando así que son hijos de la Jerusalén celestial, la eterna, la ciudad de Dios, la esposa del Cordero. Mis queridos hermanos, el destino de la Jerusalén adventista no es nada envidiable, pues al igual que la Jerusalén judía, volverá a crucificar a Cristo cuando en el colmo de la apostasía va a apoyar la ley dominical. Y usted dirá, ¿y eso cómo es? Bueno, mis queridos hermanos, escuche lo que la mensajera del Señor nos tiene que decir. Escuche, el Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. ¿Qué es lo que tiene el Señor con el pueblo profeso de los últimos días? Una gran controversia. Escuche, en esta controversia, hombres en las posiciones de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. ¿Se da cuenta? Nehemías fue un reformador, fue un reparador de portillos. Pero dice que estos van a tomar ¿qué? Lo contrario. En vez de reparar, en vez de construir, ¿sí? De reconstruir, van a seguir destruyendo, van a seguir derribando. Escuche. Sigue diciendo la cita. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que también intentarán mantenerlo alejado de los demás, enterrándolo bajo la basura de costumbres y tradiciones. Y no me diga, mis queridos hermanos, que esto no se está dando, porque en sábado, mis queridos hermanos, ¿qué hace el pueblo de Dios? No celebra fiestas mundanas, no celebra día del pastor, no celebran navidades, no celebran días de enamorado. Todo lo que cae en sábado, ahí lo celebran, ¿sí o no? El día de los jóvenes, todo eso, mis queridos hermanos, dígame que no están enterrando el santo sábado bajo la basura de costumbres y tradiciones. Despierta, pueblo de Dios, los que te guían te engañan. Sigue diciendo la cita.
En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros urgirán al pueblo sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Sigue diciendo la cita: hay calamidades en el mar y tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá al otro, y la pequeña hueste de concienzudos observadores del sábado, escuche, serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios en el mundo por su descuido del domingo. Mis queridos hermanos, ahora entendemos por qué los dirigentes adventistas se esfuerzan por engañar al pueblo con la mentira de que la iglesia es la esposa del Cordero. Pues si esto fuese así, este mensaje no podría existir, mis apreciados hermanos. En este momento casi todos los altos líderes adventistas son jesuitas infiltrados, agentes secretos de Roma que están destruyendo la verdad de manera tan progresiva y sutil que el pueblo ni cuenta se está dando. Solo cuando uno sale de su embriagadora esfera de influencia puede abrir los ojos y darse cuenta de cuán lejos han llevado al rebaño del Señor en el camino de la apostasía. Oh, mis queridos hermanos, espero estemos entendiendo. Esto es urgentísimo y debemos aferrarnos a la verdad pura y santa, mis apreciados hermanos. Oh, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Espero en Dios que hayamos podido entender y que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Mis apreciados hermanos, vamos a tener una palabra de oración para concluir este pequeño estudio. Vamos a postrarnos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos cuidas y nos proteges. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al cuidado de cada uno de tus hijos. Padre celestial, ayúdanos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Ayúdanos a ser realmente verdaderos reparadores deportivos, a afirmarnos cada día más en la verdad presente, en el verdadero mensaje que tú nos has dado. Oh Padre celestial, te pido por todo tu pueblo alrededor del mundo. Te pido, Padre, que nos perdones. Perdónanos nuestras apostasías. Perdónanos, Padre celestial, el alejamiento de ti. Padre, ayúdanos a poder ser verdaderos reformadores, así como Nehemías. Oh Padre celestial, te pido, mi Dios, por aquellos que tal vez están sufriendo, por alguna enfermedad, por alguna dolencia. Padre, si es tu voluntad, pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Padre celestial, ayúdanos. Cuida a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, que la paz y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Y nuevamente les queremos extender nuestros agradecimientos por el apoyo en sus oraciones, por el apoyo espiritual que cada uno de ustedes imparte a este ministerio. Que Dios me los bendiga y que la paz y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Feliz sábado y que la presencia de nuestro Dios siga con ustedes. Bendiciones.